Buenas tardes, estamos en Radio Nicosia, una tarde más. El capitán, Micaela y David intentaremos coordinar el programa para que participe todo el mundo. Muy contentos de ser partícipes de este momento, de este día, de este acontecimiento que se da. Esperemos que sea el inicio de muchos años, de muchos días en que se celebre ese orgullo a la diversidad, a la diferencia, al no contentarnos con las normativizaciones o a pasar al otro lado de las convenciones. Van a participar muchísimas entidades de salud mental en primera persona y nos gustaría poder charlar esta horita que tenemos una orilla, y llegar a dilucidar o a ver o a poder sentir qué está pasando, por qué hoy, por qué este es el primer año, por qué se ha dado así, por qué estamos aquí, qué ha pasado para que hoy sea un día especial, qué ha pasado para que hoy sea el primer día del Orgullo Loco. Con nosotros ya tenemos en la mesa a Jordi y Montse de Matisus y a Rosa de Activament, y paso la voz a David, que nos comentará dónde nos estamos retransmitiendo. Bueno, pues estamos aquí en el marco incomparable de la Plaza del Rey, donde aquí hace un montón de años colgaban a la gente, y bueno, como algunos estamos un poco colgados, pues vamos a empezar a decir que si no se ha dicho ya, que estamos en Radio Nicosia, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Tenemos dos páginas web, que es www.contrabanda.org y www.radionicosia.org. Como bien dice mi compañero, el Día del Orgullo Loco es un romper con el establishment que hay el día que se hace el Día de la Salud Mental en octubre, porque nosotros creemos que tenemos que escapar un poco del victimismo y de esas leyendas urbanas y toda esa retahíla de falsedades que se nos atribuyen al colectivo en general, que somos gente muy creativa y somos gente también que somos muy alegres. Y hasta ahí mi pincelada sobre lo que pienso yo sobre el Día del Orgullo Loco que se celebra hoy. El Orgullo Loco es un motivo para encontrarnos todos y pensar qué es lo que queremos hacer, si continuar con los problemas relacionados con la medicación, la sobremedicación, la desigualdad, y hacer un punto de inflexión también dentro de todo lo que ha habido, hacer un punto de inflexión. Es una necesidad que nace desde ciudades como Toronto, en la que se buscó que hubiese el Día del Orgullo Loco, y que ahora en nuestra ciudad también se está celebrando, en ciudades como Madrid, Asturias, y ¿cuáles más? También se está Canarias también, Andalucía, Valencia. Entonces ahora tenemos la necesidad de poder transformar un poco la palabra locura en algo mucho más bonito, que nos llegue más, que nos identifique como colectivo y que no tenga que ser algo peyorativo. Y bueno, paso la palabra a Jordi
a matisos, no? Bona tarda. Nosaltres venim amb un missatge d'esperança, amb un missatge d'encoratjament per el valor i la capacitat que té la creativitat, que té el fer coses, el fer juntar-se amb amics per fer teatre, per dibuixar, per escriure, i estem apostant per això, no? Per la capacitat d'aquesta creativitat i aquesta capacitat de trobar-se i de fer pinya per superar el que és la malaltia mental, per superar el que és l'estigma de la malaltia mental i per superar totes les barreres que d'alguna manera ens impedeixen o posen traves per ser persones normals, entre cometes, no? I la meva companya us pot parlar una mica sobre la nostra feina a Matisos, sobre un llibre que hem fet. Ara estem preparant el segon llibre i parlar una mica del llibre aquest. Bé, doncs cada divendres es reunim un grup de gent amb un monitor que està molt de poemes i escrivim. I ens ho passem molt bé perquè escrivim temes que ens agraden a nosaltres o que ens proposen i ens dirigeix una mica a poc en poc quedar millor, passant molt de poemes. Llavors aquests poemes es volen passar en un llibre que han fet un que es diu El Tesmofia, i en sortirà un altre, que són dibuixos fets per un grup de Mataró, també amb la malaltia mental, i nosaltres fem els poemes. És una manera creativa de passar-ho bé culturalment i de sentir-nos més bé com a persones. Sí, només dic que Matisos està format per una companyia de teatre, la Trifuga dels Fútils, que està formada per persones amb diagnòstico mental i persones que no tenen cap diagnòstico de malaltia mental. També a Matisos tenim un programa de ràdio, com bé ha dit la meva companya Montse, tenim un programa de ràdio Rondó Literari a Ràdio RSK, Ràdio RSK, a Nou Barris. A Nou Barris, sí, allà a Can Basté. Estem al 107.1 de la FM i fem el programa de 6 a 7 de la tarda cada divendres i es pot sentir també per internet en radiorsk.info. I tenim també un blog per internet, el Club Literari Namaste, i allà posem escrits nostres, escrits d'altres autors, música també, i la cosa és passar-ho bé, no? Passar una estona bé entre amics, fer pinya entre tots i superar d'una manera creativa d'una manera la malaltia mental, no? A mi m'ha cridat l'atenció que has dit el que busqueu d'alguna forma és portar una vida normal, entre cometes, no has dit? Sí. Què seria una vida normal per vosaltres? Què pot ser? O sigui, què és una vida normal? Què s'entén? Què enteneu per una vida normal? Bueno, jo entenc una vida normal, pues, seria no prendre medicació, no tenir un control del psiquiatre, que bé a la fi és per nostre bé, no?, el control del psiquiatre i la medicació, però, bueno, doncs, això seria, no?, per exemple, entre altres coses, no? Després, et volia preguntar, per tu, què significa l'associacionisme? L'associacionisme. L'associacionisme, pues, és una manera de fer pinya, una manera d'aconseguir entre tots, entre tota la gent que forma l'associació, fer coses, fer coses que te fan sortir de casa, que no et fan quedar a casa aïllat, no?
i que et fan sentir bé. Mentre fas coses culturals no penses en tacaparres, en coses estranyes que et poden venir a la ment i de paranoies, d'agafar fòbies. Si fas coses culturals estàs tirant endavant i estàs centrant-te en unes idees que són molt positives. Per això fem teatre, fem música, fem ràdio y eso nos ayuda a tirar endavant. Bueno, pues ahora pasamos a hablar con Rosa de Activament, porque además tiene que ir pasando gente y tal. Muchísimas gracias. Gracias a Radio Nicosia y gracias a todos. Hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy encantada de estar aquí. Alucinada, encantada. Vamos, sin palabras. ¿Cómo está yendo el día? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que está pasando? Para mí es un día precioso. El estar aquí, el haberlo organizado, no sé, es maravilloso y estamos aquí en la calle, pues bueno, siendo visibles, que hasta hace poco nos hubiéramos escondido de todas las miradas y nos hubiéramos negado, ¿no? Y en cambio estamos hoy aquí y estamos orgullosos de nosotros mismos. Encantada de estar aquí. Yo te quería preguntar, ¿qué eres Activament? Activament es una asociación que ya lleva mucho tiempo dentro del asociacionismo en Barcelona. ¿Y qué es lo que hacéis en Activament? Sí, en Activament somos una asociación de personas con experiencia propia en el trastorno mental. Una de nuestras líneas de actuación son los grupos de ayuda mutua y los grupos de apoyo mutuo. Para nosotros es muy importante los espacios de seguridad donde cada uno pueda expresarse libremente y sin miedo nuestros sentimientos, lo que nos ocurre, todas aquellas vivencias que no podemos contar en ningún sitio porque seríamos señalados. En cambio, el hecho de tener estos espacios nos hace sentir bien, nos hace sentir libres y sobre todo lo maravilloso es poder compartir experiencias parecidas con otras personas. Yo quería preguntarte una cosa, para ti, ¿qué es tener derechos en el día indicativo de el orgullo loco? A ver, es que tener derechos, es que somos ciudadanos de primera, es que hasta hace poco tienes un diagnóstico, tienes allí una palabrita que, no sé, que parece que tú solamente seas un diagnóstico. Pues no, es que somos ciudadanos de primera y tenemos que tener y exigimos los mismos derechos que tenga cualquier persona. Es que no queremos ni más, pero tampoco menos, y queremos los mismos derechos y por supuesto, pues, a ver, es que somos iguales que los demás, es que no somos diferentes. Bueno, si alguien se piensa que soy diferente, me puede venir y me puede tocar, ¿eh? Y dices, mira, tengo un trastorno, pero, ojo, no muerdo. La verdad que no muerdo. No sé, ¿tú crees que se trata de ser de ciudadanos de primera o de segunda clase, o se trata de ser ciudadanos de una? Porque quizá, o sea, el término como ciudadano, poder pensar de que tienes una serie de derechos, o sea, tienes cualquier ciudadano, ¿no? O sea, tienes solo los ciudadanos de primera. Bueno, claro, buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que igual podríamos abrir un debate entre ciudadanos simplemente o ciudadanos de primera, claro. Entonces, simplemente, pues igual sería, somos ciudadanos y, bueno, y no somos nada diferentes al resto de personas, iguales a cualquier otro, con los mismos derechos, evidentemente. Bueno, creo que lo de ciudadanos está bien, ciudadanos y humanos, ¿no? Pero creo que hoy en día lo que se encuentra a faltar mucho son las personas con mayúsculas, ¿no? Las que no arrasan ciudades, las que no arrasan pueblos, las que no colonizan, las que tienen empatía con el sufrimiento ajeno, y todo lo que engloba la palabra persona tiene bastante que ver con un tanto por ciento muy grande de toda la parte del colectivo de gente con diferentes diagnósticos, y creo que la aspiración de
de que gente que no conoce la temática de la salud mental pueda mirarnos desde otro prisma, creo que ya solo con que consigamos un tanto por ciento que nos mire diferente, yo creo que ya habremos hecho un gran paso. No somos, yo creo, ilusos, porque sabemos que siempre habrá una parte de la sociedad que será imposible hablar con ellos, pero yo creo que si hay un tanto por ciento de la sociedad que ya cambia su modo de vernos, creo que será un gran qué, ¿no?, para la mejora de la convivencia. Y sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho, es que muchas veces sentimos la obligación de hacernos invisibles a los ojos ajenos, que nadie sepa que tenemos un trastorno y nos vemos obligados a esconderlo. Y esto se tiene que acabar, porque yo no quiero ser invisible, porque si yo tengo un trastorno lo tengo y punto, no lo tengo por qué negar, ni que esconder, ni tampoco nadie me tiene que señalar por ello. Y para mí hoy también es un día de reivindicar eso, que no me tengo que esconder y que no necesito ese manto de invisibilidad para protegerme de la sociedad. No lo quiero. Diría, ya que tenemos aquí a María y a Toni de CREAT y de REGAM, vamos a abrir, vamos a conversar todos. ¿Cómo estáis viviendo vosotros el día del Orgullo Loco? Bueno, más que nada es el resultado de dos meses o más de trabajo. Y bueno, entonces, la satisfacción ver que el trabajo está dando resultado, ¿no? Un resultado, que vale, ¿no? Que vemos que estamos haciendo algo un poco importante, ¿no? Un poco que hemos querido, ¿no? Que además es conjunto con muchas partes del mundo, ¿no? Y que ya nos tocaba aquí en Barcelona, ¿no? Porque yo, tal como lo veo, no estoy de acuerdo que sea un trabajo de 2 meses, probablemente organizar esto sí, empieza hace 2 meses, pero lo que está pasando hoy no es de hace 2 meses. Hay un cambio, quiero decir. Sí, claro, esto ya viene, desde que hace 40 años se abrieron las instituciones, ¿no? Y empezó, poco a poco se ha ido va habiendo un cambio un poco lento, ¿no? Para mi gusto, ¿no? Un poco lento. Y ahora con todo lo que está pasando en todos los niveles, no solamente en salud mental, sino en los otros aspectos de la salud, en la educación, que es como un planteamiento de un nuevo paradigma, ¿no? En todos, nosotros nos estamos poniendo las pilas también para que podamos estar a la altura de este cambio, ¿no? Y ahora estaba pensando, siendo el Día del Orgullo Loco y teniendo en cuenta los sistemas de contención mecánica, los electroshocks, todos estos tratamientos que nos han impedido y han hecho de que realmente no funcionemos como tendríamos que funcionar. ¿Tú qué pedirías a las instituciones, a los gobiernos, en un día como hoy para que los sistemas de contención mecánica, etcétera, ¿qué pedirías? ¿Cuál sería tu carta de los Reyes yo Magos? veo que son cosas que están establecidas o que son establecidas, ¿no? Y que ellos, es un diálogo que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Un trabajo en conjunto, pero que es mucho también parte nuestra, personal, un trabajo personal, un trabajo de pactar, ¿no? De pactar entre los dos. Porque hay una
Creo que estamos perdiendo credibilidad como locutores. ¿Dónde tú? Por eso. Digo, al contrario, por ahí. Hemos ganado. Se me ha ido Tony. ¿Qué tal? Sí, seguimos. Porque también pensábamos que qué relación puede haber también entre lo que sean derechos y... Hola, buenas. Aquí nos viene un espontáneo también. Es una plaza abierta. Estamos en directo. Claro que sí. Bueno, sí, seguimos, es que no tenemos mucho tiempo. Tony, ¿qué relación puede haber un poco entre salud y derechos? ¿Cómo puede influir el ganar derechos para tener más salud? Ganar derechos para tener salud. Sí. Hombre, claro, tener derechos como los de hoy de poder expresar simplemente ya es un paso muy grande, ¿no? El primer año que participamos en esto, para mí es muy ilusionante porque es lo que yo he buscado siempre. O sea, me ayuda en mi recuperación personal también, el poder ayudar y compartir. Y bueno, todavía nos queda una lucha por derechos, mucha, muy grande, ¿no? Pero pienso que es el inicio, a partir de hoy, que ya llevamos tiempo luchando, pero el darnos esta visibilidad de cara afuera, pues abre caminos, ¿no? Para los demás. Perdona, te iba a... Uno en uno. Te iba a preguntar para ti, dentro de esa vorágine que es increíblemente bestia, que es sistemas de contención mecánica, electroshocks, tratamientos involuntarios, etcétera, ¿cuál sería tu carta de los Reyes Magos de decir, bueno, dejan de practicar estos tratamientos, o cómo poder visibilizar esa... Bueno, es una reivindicación, ¿no? Yo pienso que a partir de hoy, bueno, de este inicio del orgullo loco, pues o sea, que es mejor que nosotros pedir lo que queramos que nos hagan, ¿no? En un momento dado, porque ese dolor psicológico tampoco te lo quita nadie, ¿no? Y tiempos atrás pues se practicaba eso, ¿no? Te encerraban y te practicaban lo que querían, te medicaban, te hacían lo que querían contigo, ¿no? Entonces yo he sido una persona, yo he puesto contenciones mecánicas, ¿no? Y me he sentido muy mal, pero me he sentido mal, no las ponía, pero porque estaban prescritas por un médico y tenía la obligación de ponerlas. O sea, de ahí podemos hacer un debate muy grande, muy grande. A no ser que sea vida o muerte, yo creo que no se tendría que practicar. Entonces es que luego también hay la falta de personal, ¿no? Personal, que es más fácil contener a una persona que no tener 4 profesionales o 3 personas al lado. Vale. Entonces todo eso es la lucha, ¿no? Una persona sola pues se tiene que contener. Yo he tenido que contener a la fuerza porque no se haga daño a una persona, pero no porque haya querido, o sea, ha sido porque no tenía otro remedio. Entonces, luego yo psicológicamente me sentía mal, porque forzaba a una persona a estar, ¿no? Son cosas pues que a ti también te afectan. Sí, llega un momento en que uno tiene que poner, desde este día, ¿no? Desde ese grito al cielo que estamos poniendo, ¿no? Por la desigualdad que vivimos, decir, bueno, pues a partir de aquí empiezo, se continúa esa lucha, y dentro del asociacionismo, del asociacionismo en primera persona, todo hay que decirlo, porque lo que practicamos es el asociacionismo en primera persona. ¿Cómo lo verías tú desde tu asociación? ¿De mi asociación? Sí. Bueno, es que, a ver, yo soy presidente de una asociación que es para prevenir la ansiedad y la depresión. Yo he sido empresario, he sido una persona que he tenido unas capacidades más que otras personas, pero he tenido un trastorno. Pues al tener el trastorno a mí no me ha limitado para otras cosas personalmente, ¿no? Lo único que sí, que decidí hacer la prevención porque yo no la había tenido nunca. Entonces, nada más que hubiese tenido una prevención de información de lo que era una crisis de ansiedad, o qué era cuando te daban taquicardias, o qué era cuando te tenías que huir de un sitio porque te daba una fobia, a mí no me lo había explicado nada. Entonces en ese momento yo pensaba que me moría, ¿no?
Entonces yo llegué al punto de decir, tenemos que prevenir, que la gente al menos tenga información, porque siempre se dice uno de cada 4, bueno, dicen, ¿no? Ahora estamos hablando de un 20 a un 40% de la población con problemas de trastornos de ansiedad o de depresión. Un 60% de suicidios por depresión son. Hablamos de 513 personas de muertes en Cataluña por suicidio, por depresión, por trastornos, y en España 5.000 y pico personas, más del doble que de accidentes de tráfico. Y las campañas que se hacen en la conducción son bestiales. Yo tengo un hijo y a mí cuando me dicen vigila con el coche y tal, yo digo, mejor vigila la salud mental porque tienes más del doble de posibilidades de suicidarte que de tener un accidente y morirte. Una pregunta para todos. ¿Cómo podíamos hacer, cómo creéis, vosotros, los tres, cómo podíamos hacer para que todos se sientan incluidos de alguna forma, que todos sientan que puede afectar o que afecta de alguna manera, y que incluso las formas de vida que tenemos ya nos están afectando de alguna forma, más allá de las cifras que están interesantes para saber qué está pasando, pero también el querer decir, bueno, yo no me siento identificado con esto. ¿Cómo podemos hacer para que sí, para que haya una empatía? A ver si lo entiendo bien. Sí. Una empatía con las personas que no salen del armario, por decirlo así. Y con este día también. Bueno, es un día de fiesta, de jolgorio, y yo pienso que tenemos que celebrarlo, porque es que la gente nos envidia. Hay mucha gente que no sale a la calle, porque tiene un estigma muy grande. Yo, por ejemplo, mi entidad, que es de Sant Cugat, yo soy de Tarrasa, pero Sant Cugat, allí la renta per cápita y de gente es gente acaudalada, y es la ciudad donde se toman más antidepresivos. Pero claro, la gente se lo esconde, porque si el vecino tiene un Porsche, yo quiero tener un Ferrari, y eso te genera una ansiedad. No simplemente hablamos de gente que, yo qué sé, de a pie, ¿no? Como decíamos antes, ciudadano ¿no? Gente con muchísimos recursos, empresarios incluso, que pueden llegar a un momento de tener esto. Lo que pasa es que a la gente le da vergüenza, o gente incapacitada. A nosotros mismos también nos da vergüenza. Pero quizá también llega un momento en que más que la vergüenza lo que acompaña es la lucha, ¿no? Y cuando ya estás en lucha con todo esto, más que la vergüenza es la lucha, es el afán de conseguir ya un algo mejor, lo que sea, ¿no? Mejor para todos, claro, y todas. Sí. Porque yo he pasado vergüenza, claro que he pasado, pero no por hablar de mí, sino de ir a urgencias y tratarme como... O sea, ir a Mutua de Tarrasa y decirme que pertenecía al hospital y con una crisis de ansiedad, ¿no? Y decir, estoy yo como para irme ahora al hospital. Se empatiza muy poco con la gente que tiene un trastorno, un problema de o sea, es como otro más, ¿no? Otro más con ansiedad, otro más con depresión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que estamos haciendo. Yo pienso que el primer paso es y yo me he tirado mucho tiempo solo, que no encontraba personas que hablaran el mismo idioma, y ahora me encuentro aquí con gente que habla igual que yo, o yo hablo igual que ellos, ¿no? Y eso a mí me empodera como persona y me ayuda a seguir luchando por las personas. Yo aportaré todo lo que pueda, igual que estáis aportando todos y todas. O sea, ese es nuestro futuro. Y antes era el futuro, hablábamos, ¿no? Yo he trabajado con personas con una discapacidad intelectual, ¿no? Y antes eran las familias. Tenías un hijo y tú, el padre de la familia se empoderaba para que tú pudieras estar en un sitio, para que tuvieras tu punto de ocio, pero ahora somos nosotros los que tenemos que tener la voz. Ese es el futuro. Bueno, yo creo que más allá de las diferentes patologías mentales, lo que tenemos en gran parte de la sociedad es un rechazo por prejuicios al tener gran desconocimiento de diferentes colectivos que resulta que estamos todos en esa historia, ¿no? Estamos todos rechazados por ser diferentes, ¿no? Y ahí es cuando ya entramos en una parte de la sociedad mucho más amplia, ¿no? Porque diferentes colectivos también han sido en la historia de la humanidad rechazados por prejuicios, por el desconocimiento, ¿no? O sea, desde gay, lesbiana, transexual, gente que vive en la calle, los manteros también han sido rechazados, y entonces allí ya no es solo una cuestión de la salud mental, es una cuestión de prejuicios contra una parte de la sociedad que a veces
se invisibiliza, ¿no? Y ahí estamos un poco más arropados por gente que han sido rechazados por sistema, ¿no? Y muchas veces por un desconocimiento cómodo, ¿no? Porque no les interesa saber la realidad que está viviendo al mismo tiempo que la suya, del día a día, junto con nosotros, ¿no? María quería hablar, me parece. Sí, bueno, yo veo que el mundo que es muy competitivo, ¿no? Y que nosotros ahí tenemos un poco las de perder un poco, ¿no? Entonces, sí que en nuestro manifiesto de hoy hacemos hincapié en el que hemos sido silenciados, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Entonces, sí que lo que veo que un arma muy buena para nosotros es poder expresar lo que no nos parece bien, o sea, denunciar, ¿no? Incluso cuando estás hablando con una persona, pues no, esto no me parece bien, o esto lo veo de otra manera, o lo veo así, o sea, es el expresarte, ¿no? Desestigmatizarnos poco a poco. No, lo que estaba diciendo a ti, desestigmatizarnos poco a poco, buscar la manera de que en el enfrentamiento con el otro, desde lo que tú estabas diciendo, ¿no? Desde la competitividad que hay, desestigmatizarnos. Bueno, el estigma creo que es un hecho de unión que nos une a diferentes asociaciones de salud mental, ¿no? Y la lucha contra el estigma nos hace activistas y orgullosos de estar haciendo esa lucha y resilientes, ¿no? Aguantando toda la mierda que nos están echando, y eso hace que podamos decir con orgullo, estamos aquí, y como otra gente no tiene voz y voto, podemos utilizar este altavoz para hablar por esa gente que está en sitios atado a camas, sometidos a electroshock, que todavía se está haciendo electroshock, y sometidos a una serie de faltas de derechos humanos sistemáticamente. Y eso nos produce, realmente, bueno, a mí me produce una tristeza enorme, ¿no? Y el hecho de poder hacer el activismo, pues hace que podamos darle un sentido también a la vida y al día a día, ¿no? No sé qué piensas tú, Rosa, sobre lo que estoy diciendo, que también te atraviesa un poco esa lucha. Hombre, por supuesto que me atraviesa, sobre todo también me atraviesa el problema del autoestima. Es cuando nosotros cogemos todos los insultos como loco, mamarracho, no sabes lo que dices, sois imbéciles, cuando tú lo coges y tú te lo crees. Y eso realmente es muy triste, ¿no? Porque sacarse de encima ese autoestima, mirarnos al espejo y ver que todo eso no es cierto, es muy duro y es muy difícil, pero hay que luchar contra ello, hay que luchar contra el autoestima y ser nosotros mismos, y fieles a nosotros mismos como personas. Me gustaría decir una cosa. Tengo un afán de... Bueno, a mí me gustaría comentar también, ¿no? Porque hay muchos compañeros y compañeras mías que tienen problemas fobia social o ansiedad social, ¿no? Estamos hablando de un 7% también de la población, 6-7, ¿no? Y que no pueden asistir hoy aquí por eso, por esos problemas, ¿no? Y bueno, un aplauso por ellos. Gente que lleva en casa, encerrada, años, sin poder, incapacitada totalmente, sin poder salir a la calle, que no nos tenemos que olvidar de ellos, ¿no? Y que es el raro, ¿no? Es el raro. Mira, esta tiene un hijo que no sale de casa, sabiendo la gente y teniendo más información, pues quizás se podía trabajar más con estas personas, ¿no? Compañeros, compañeras, claro. Claro, además para esa familia que está viviendo esa situación no sería tan dura, sobre todo cuando muchas veces hay familiares que a veces te cuentan, ¿no? Te hablan y lo mal que lo pasan en las comidas familiares, cuando les empiezan a dar consejos. Es que tú tendrías que hacer con tu hijo esto, es que tú tendrías que hacer con tu hijo lo otro, y sobre todo, ya para rematar, es que si fuera mi hijo,
esto a mí no me pasaba, ¿no? Es como decir, no, mira, yo es que voy a cantar, no sé, la canción de la lluvia o lo que sea, ahí con las maracas, y esto no me va a pasar a mí ni a mi familia, ¿no? Y esto es mentira. No es así, no sé, uno en un momento de su vida, por las condiciones que seas, por lo que puedes haber pasado en la vida, pues bueno, un buen día aparece un trastorno mental y está ahí. Y ya puedes decir, hacer lo que te dé la gana antes, que no lo vas a cambiar, que no... Bueno, prevenir, se puede hablar de prevenir, pero realmente que nadie se piense que haciendo algo raro, malabarismos, o diciendo unas palabras, o diciendo un bonito discurso, no se va a producir, porque eso no es cierto. Muy bien. Muchas gracias. Vale, y ahora hacemos un cambio de un rotativo y mientras ponemos música entran nuevos hablantes. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Pues tenemos ahora representante a Santi de Emilia. Y tenemos aquí a Aitor y Miguel Ángel. ¿Cómo va Santi? ¿Cómo va el día? ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo está pasando? Nos hemos encontrado antes allí con los panfletos y la cosa se movía, pero aún falta, yo creo, un poco de información, ¿no? Bueno, y nos pisaban de Tabarnia, que estaban en el frente, pero bueno, no lo tendremos en cuenta. Anécdota fascistoide, sí. No se lo tendremos en cuenta. Vosotros sois ADEM, ¿no? Sí. Bueno, pues yo particularmente quería decir que muy contento, ha llegado el día, le hemos puesto muchas ganas en la comisión de preparación de organización, ha llegado el día del Orgullo Loco. Y hoy antes existía el día de las enfermedades mentales, que estaba totalmente en manos de las instituciones, ¿no? También eran las familias las que llevaban la voz cantante, y a partir de este momento ya se venía celebrando en Asturias, aquí en España y en todo el mundo, en otros países se celebraba el Mad Pride, el Orgullo Loco, en otros países, en inglés Mad Pride. Y a partir de este momento nos hemos puesto en contacto activistas de toda España, de Andalucía, de Canarias, de Madrid, Galicia, y nos hemos sincronizado todos para llevar el mismo logo, que es el de Toronto, que es el que llevo en mi camiseta, que es el... Sí, levántate. Para aquí se levanta. Lo hemos adaptado con una frase, el Día del Orgullo Loco, el Día del Orgullo Boig, aquí en Cataluña, y como digo, estamos todos de acuerdo en celebrarlo a partir de este momento cada año en toda España, a nivel nacional, desde Madrid hasta Canarias, desde Andalucía hasta Cataluña. Y este va a ser nuestro día, y no como antes, como decía anteriormente, como el día 10 de octubre, que era el Día de las Enfermedades Mentales, totalmente monopolizado por lobby farmacéutico, por instituciones y por familiares. Y ahora es nuestro día y estamos aquí para gritar nuestros derechos, para que nadie nunca más nos diga que no somos capaces, que te tienes que tomar esta medicación, y que antes nos pregunten si queremos o no queremos, y si no, que nos den otra opción, y no que nos obliguen a hacer lo que siempre han querido por tener unos estudios avalándolos, que eso todos somos personas. ¿Crees que tenemos poca información de lo que de los medicamentos que tomamos? ¿Crees que nos informan bien?
A ver, la información sobre los medicamentos, bueno, eso depende, porque si tú pones interés, yo creo que ahora también existen buenos profesionales que te informan todo lo que tú necesites saber. Pero sí que existe, yo siempre digo, la vieja guardia de la psiquiatría y de la psicología y todo el ámbito, ¿no?, en salud mental, que tienen un pensamiento todavía retrógrada. Hay muchos intereses, ¿por qué no decirlo? Muchos intereses que por detrás les dan, como se dice, sobrecitos, ¿no? Hay instituciones que cobran por un medicamento en particular, otras por otro, yo te receto esto y yo me llevo tanto. Pues eso es así, digámoslo, ¿por qué no? Lo tenemos que decir. Claro. Bueno, lo que has dicho tú antes es muy interesante, ¿no? Porque la jerarquía de cierta parte de la medicina psiquiátrica nos anula como personas, ¿no? Sí, nos anula porque no nos deja decidir, no nos deja tomar decisiones. Te hacen un ingreso involuntario, deciden por ti tu tratamiento, incluso vulneran tus derechos, los derechos humanos de la persona, y te atan a una cama, la contención mecánica, no te dejan hablar, no te dejan opinar, te anulan, te apartan y te dejan en una esquina, hasta que, bueno, ellos creen que se te ha pasado, lo que ellos consideran que se te ha pasado parcialmente y te puedes empezar a volver persona. Bueno, lo que pasa es que nunca dejamos de ser personas, ¿no? Y el hecho de que a veces, también hay que decirlo, ¿no? O sea, estás diciendo cosas importantes, yo también tengo que decir que a veces se juega con nosotros como conejillos de indias, y hay algunos compañeros que le han hecho verdaderas desgracias en su cuerpo, irreparables, ¿no? Y bueno, eso no es porque, para empezar, quien se está tomando esa mierda no son ellos, sino somos nosotros, y el veneno ese, a largo del tiempo, tiene unos efectos secundarios horribles, ¿no? Y de hecho, si muchas veces leeríamos los prospectos de ciertas medicinas, no los tomaríamos nadie. Pero bueno, es importante también decirlo. Oye, Santi, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Encantado de que estés con nosotros. Igualmente. Me gustaría que nos hablaras de cómo están los derechos en salud mental en este momento. Els drets en salut mental estan fantàstics. Només has d'agafar la Convenció dels Drets Humans i és meravellosa. Els drets estan bé, el que no està bé és el compliment dels drets. Hi ha professionals de l'ètica que davant d'una sol·licitud d'informació, ni tan sols una demanda, sinó una sol·licitud d'informació, diuen que s'han complert els protocols. I han fet una contenció i et diuen no, hem complert els protocols. Estan incomplint els drets. El primer és a informar-te. Si tu preguntes per la teva contenció, com a mínim t'han de dir quins són els protocols perquè siguis tu que jutgis si els han complert o no. I la segona cosa que està fallant és que els protocols estan incomplint normes, lleis que estan signades per un estat i que són vinculants. Aquest aspecte jo crec que és un aspecte que l'anirem guanyant mica en mica des de la integració de les persones en els comitès de reducció de contaminacions. Ho hem d'exigir perquè queda molt maco que hi hagi comitès, però si la primera persona és el centre de referència, jo no m'imagino un concert de piano sense pianista, no? Ara tenim un concert de boixos sense boixos, o sigui, com reduïm les contencions? I se reuneixen totes les eminències menys la més eminent, que és la persona que el pateix. Llavors, jo crec que la reivindicació s'ha de fer des de la reivindicació d'actituds positives, d'integració. Per canviar el sistema es pot ser antisistema o es pot integrar-se un en el sistema, i penso que les dues coses són vàlides. El que hem de canviar és el paradigma, no? El paradigma no és una qüestió biològica, que a més cau pel seu propi pes, que encara que ho fos no es practica perquè la coerció no té res a veure amb la biologia. El canvi de paradigma és som capaços de recuperar-nos, estem orgullosos no de patir, sinó de saber conviure amb el patiment i de recolzar altres persones en el seu patiment. Ningú pot estar orgullós de tenir un trauma.